¿Alguna vez te has preguntado quién era el verdadero archienemigo del poderoso Tyrannosaurus Rex? La respuesta te sorprenderá. La mayoría de la gente, influenciada por el cine, diría que su mayor rival era el Spinosaurus, especialmente después de verlo en acción en Jurassic Park 3. Imaginamos épicas batallas entre estos titanes prehistóricos, pero esta idea es más ficción que realidad. De hecho, los dinosaurios que tanto amamos en la gran pantalla, como el Spinosaurus y el Giganotosaurus, nunca cruzaron caminos con el T-Rex. Estaban separados por millones de años en la línea temporal de la Tierra. Entonces, ¿quién fue el verdadero oponente del rey tirano? No fue otro carnívoro, sino un herbívoro formidable que dejó su marca en la historia de la paleontología: el Triceratops. Este gigante de 3 cuernos es el único conocido que pudo herir a un T-Rex, así que olvida las películas. La verdadera rivalidad prehistórica estaba entre el feroz T-Rex y el indomable Triceratops. Una lucha de titanes que de verdad ocurrió hace millones de años. Si tienes algún interés en los dinosaurios o en la paleontología, este nombre debería sonar muchas campanas, ya que con el tiempo se ha convertido en un ícono por sí mismo gracias a su apariencia única y su tamaño imponente. Un Triceratops adulto estaba entre los dinosaurios no saurópodos más grandes de su tiempo, midiendo entre 8 y 9 metros, 26 a 30 pies de largo y pesando en promedio entre 6 y 10 toneladas. Individuos excepcionalmente grandes eran incluso más pesados, posiblemente llegando a las 12 toneladas, lo que los hacía más pesados que el Tyrannosaurus mismo, y un contendiente para el ceratopsiano más grande de todos los tiempos. Para dar un poco de perspectiva sobre cuán increíblemente pesado es esto, un Triceratops de 12 toneladas sería igual a 6 coches de tamaño promedio, o 120 hombres americanos. Sin duda, este tipo de tamaño hacía a los adultos maduros bastante seguros en sus entornos, pero porque Triceratops vivió durante la era de los dinosaurios, y específicamente junto a uno de los terópodos más grandes que conocemos, el tamaño a veces no era suficiente, y en cambio, había evolucionado algunas defensas bastante poderosas, una de las cuales era sus huesos. Muchos ceratopsianos tenían construcciones robustas, pero el Triceratops era particularmente robusto, con huesos mucho más gruesos de lo que se ve normalmente en otros dinosaurios, y esto se demuestra claramente cuando se compara el fémur del Triceratops con el fémur de un elefante africano excepcionalmente grande. Esta robustez le habría dado un nivel de protección contra lesiones, lo que se veía reforzado por su posición, ya que tenía un cuerpo bajo y por lo tanto un centro de gravedad más bajo. Sin embargo, ni siquiera los huesos notablemente gruesos se acercaban a superar la defensa definitiva del Triceratops: su gigantesco cráneo. El Triceratops poseía una cabeza enorme que podía constituir más de un tercio de la longitud total del espécimen, con los cráneos más grandes registrados midiendo 2.5 metros, 8.2 pies de largo, lo que los coloca entre los cráneos más grandes de cualquier animal terrestre, a pesar de no ser un contendiente para el título del animal terrestre más grande en general. Una razón por la que su cabeza era tan grande se debe a una gorguera ancha en la parte superior, que probablemente tenía un papel multifuncional tanto en el cortejo, donde podría haber estado coloreada, como en la defensa contra grandes depredadores. Hay pruebas bastante sólidas que respaldan la idea de que la gorguera actuaba como una herramienta defensiva, ya que cubría el cuello, una zona altamente vulnerable, y estaba compuesta de hueso fibrolaminar, un tipo especial de hueso que se sabe que se cura rápidamente una vez dañado y tiene la capacidad de regenerarse en poco tiempo. El tamaño puro de la gorguera también podría haber jugado un papel en la prevención de ataques exitosos, ya que podría haber actuado como una forma de intimidación. Pero si la gorguera fallaba, el Triceratops tenía un truco más para ahuyentar a los agresores: sus legendarios cuernos. Cuernos gigantes y mortales. Estos cuernos no necesitan presentación, ya que son la característica distintiva del Triceratops y se atribuyen en gran medida a su feroz reputación. Y con razón, considerando que los 3 cuernos eran excepcionalmente afilados y largos, con los 2 situados sobre sus ojos siendo los más grandes, a veces midiendo 1.15 metros, 3.77 pies de largo, equivalente a la longitud de 2 cuernos de rinoceronte apilados uno sobre el otro. Y esto sin tener en cuenta que la mayoría de los paleontólogos están seguros de que en vida los cuernos del Triceratops estaban cubiertos por vainas de queratina, como se ve en los mamíferos modernos, lo que implica que eran en realidad aún más grandes. Triceratops llevó un estilo de vida violento.
A lo largo de los años, se han propuesto numerosas ideas sobre la función de estos cuernos, siendo la más popular la que sugiere que se usaban para combatir al T-Rex. Sin embargo, hay un gran debate sobre esta afirmación, y una idea más aceptada es que los cuernos estaban diseñados principalmente para el combate, pero no contra terópodos, sino contra otros de su misma especie. Estos duelos intraspecíficos habrían sido salvajes, con Triceratops cargando a altas velocidades y luchando con los cuernos entrelazados. Las peleas probablemente ocurrían por derechos de apareamiento o territorio, y los estudios han encontrado que tales combates eran la regla y no la excepción, ya que una revisión de cráneos de Triceratops encontró que el 14% tenía lesiones en la cabeza que coincidían con lo que se esperaría de un cuerno perforando un cráneo. Incluso el espécimen más famoso de Triceratops, Big John, no escapó del brutal estilo de vida que llevaban estos ceratopsianos, ya que su cráneo tenía un agujero enorme en la gorguera, que se cree que fue causado por un rival y probablemente también terminó matándolo después de que la herida se infectara. Claramente, a pesar de ser retratados típicamente como herbívoros tranquilos, los Triceratops podían ser bastante feroces con sus cuernos, y junto con su gorguera y tamaño, eran unos huesos duros de roer, incluso según los estándares del Cretácico. Tan fieros eran, de hecho, que ocasionalmente usaban sus armas y defensas contra su único depredador conocido, el Tyrannosaurus. En ese momento, el rey tirano era el único carnívoro lo suficientemente grande como para representar una amenaza para un Triceratops maduro, y sabemos que la depredación definitivamente ocurría, ya que ciertos especímenes tienen daños en el cráneo y el cuerpo que solo podrían haber venido de un diente de T-Rex. Sin embargo, a diferencia de lo que la mayoría de la gente probablemente piensa, las batallas entre estos dos no siempre eran unilaterales, y hasta la fecha, el Triceratops sigue siendo el único dinosaurio, o animal, conocido que haya herido a un T-Rex a través de restos fósiles. El caso más claro de esto es el fósil conocido como los dinosaurios duelistas, un espécimen extraordinario que consiste en un T-Rex juvenil y un Triceratops adulto enredados juntos en la muerte. Se cree que los dos no se mataron entre sí al mismo tiempo, sino que murieron por fuerzas externas, aunque se desconoce cuáles. Independientemente, ambos estaban muy dañados, con el T-Rex llevando la mayoría del daño, ya que la mayoría de sus dientes estaban rotos, su dedo fracturado y su cráneo agrietado, mientras que el Triceratops solo tenía un diente incrustado. Debido a que el Tyrannosaurus estaba tan dañado y era juvenil, algunos especulan que fue el Triceratops quien había sido el atacante, aunque esto está muy debatido. Otro caso de posible violencia entre Triceratops y T-Rex podría haber sido nuevamente el resultado de un Triceratops agresivo. Un gran T-Rex adulto, conocido como Dully Rex, de 12 metros, 40 pies, de longitud, tiene un agujero interesante en la parte posterior de su fémur izquierdo que se asemeja a una herida por punción. Debido a la forma y el tamaño de la lesión, los paleontólogos creen que un ceratopsiano grande, probablemente un Triceratops, debido al área donde se encontró el terópodo, embistió al T-Rex por la espalda mientras se levantaba, indicando un ataque sorpresa, un verdadero caso prehistórico de «llamen a la ambulancia, pero no para mí». Además, otros paleontólogos como Peter Dodson creen que en una confrontación justa y directa entre un Triceratops adulto y un T-Rex, la pelea en realidad estaba más a favor del Triceratops. Naturalmente, muchos no están de acuerdo con esta opinión, pero sea cual sea el caso, sigue siendo cierto que el Triceratops estaba bien equipado y era bastante aterrador a su manera, volviéndose aún más aterrador cuando se echa un vistazo a su boca. Ahora, como probablemente sepas, el Triceratops era un herbívoro, por lo que no tenía dientes inusualmente afilados o grandes, pero sí tenía una cantidad impresionante de dientes en general. Como muchos otros dinosaurios herbívoros, sus dientes eran más pequeños y estaban dispuestos en baterías dentales que le permitían cortar vegetación dura. En los adultos, estas baterías podrían haber sumado más de 800 dientes a la vez, más de 25 veces la cantidad de dientes que tenemos los humanos. Además, el Triceratops tenía un pico que ayudaba en su alimentación, con una idea común de que se usaba para arrancar y recolectar hojas tiernamente. Debido a que el Triceratops tenía un cuerpo bajo, los paleontólogos creen que su dieta consistía en una mezcla de helechos y palmas que tenía acceso directamente al nivel del suelo, o, cuando no podía, usaba su enorme cuerpo para forzar las plantas al suelo. Tal táctica no era especial entre los grandes herbívoros de la época, pero el Triceratops, como conjunto, era especial, y esto se refleja en su gran dominio dentro de su ecosistema. El Triceratops a menudo era, con mucho, el animal más abundante,
a veces representando el 69% de la población total de dinosaurios dentro de ciertos ecosistemas, como la formación superior de Hell Creek, donde en total el Triceratops constituye el 40% de todos los esqueletos. Incluso en general, se considera uno de los dinosaurios más comúnmente encontrados en todo el mundo, una señal de que realmente floreció durante el Cretácico tardío. Con una población tan densa, uno esperaría que el Triceratops fuera una criatura social, pero según la mayoría de los paleontólogos, en realidad prefería su espacio personal, mientras que otros dinosaurios con cuernos se han encontrado en grandes grupos que pueden variar desde un par de cientos hasta unos pocos miles. La gran mayoría de los esqueletos de Triceratops se encuentran aislados, lo que sugiere que los adultos pasaban la mayor parte de sus vidas solos. Dicho esto, hay algunos casos donde se han encontrado Triceratops juntos, siendo el grupo más grande conocido de 5 individuos, lo que muestra que al menos algunos vivían juntos, probablemente formando unidades familiares o permaneciendo juntos en pequeños grupos mientras eran jóvenes. Además de estos dinosaurios, el Triceratops compartía su mundo con una variedad de tortugas, mamíferos pequeños que estaban comenzando a diversificarse, peces que llenaban los cuerpos de agua, serpientes, anfibios, insectos y pterosaurios que surcaban los cielos. El Triceratops típicamente vivía en bosques subtropicales exuberantes caracterizados por su rica biodiversidad. Estos bosques estaban cubiertos por pantanos, lagos y ríos, creando un entorno fértil y variado que sostenía una abundancia de vida. El hábitat más famoso de estos dinosaurios es la formación Hell Creek, una región que se extiende por lo que hoy es Montana, Dakota del Sur y del Norte, y Wyoming. Este entorno ofrecía todo lo que el Triceratops necesitaba para prosperar: vegetación densa para alimentarse, agua en abundancia y una gran diversidad de otras especies para interactuar. Durante el periodo que abarca desde hace aproximadamente 68 hasta 66 millones de años, el Triceratops era una vista común en estos paisajes, donde vivía y se reproducía, dejando una huella indeleble en el registro fósil que ha llegado hasta nosotros hoy. Tristemente, ni siquiera las adaptaciones casi perfectas que permitieron al Triceratops ser una fuerza dominante ayudaron a esta especie a sobrevivir al evento de extinción KT, que acabó tanto con él como con el T-Rex, resolviendo finalmente su antigua enemistad. Curiosamente, el Triceratops posiblemente fue el último en pie entre los dos, ya que hasta ahora un Triceratops encontrado a 13 cm por encima del límite KPG es considerado el dinosaurio más joven conocido por la ciencia, un último logro para este ícono prehistórico. Sin embargo, el Triceratops no era el único animal en aquel entonces del que el T-Rex debía preocuparse. Existió un animal que incluso el temible T-Rex nunca se ha encontrado atacando: el Ankylosaurus. Con su armadura casi impenetrable y una masa en la cola capaz de causar graves daños, el Ankylosaurus era un adversario formidable. Se cree que el T-Rex evitaba atacar a estos herbívoros blindados, probablemente debido al riesgo que representaban. Además de su importancia en la paleontología, el Triceratops ha dejado una huella significativa en la cultura popular. Desde su descubrimiento en 1887, este dinosaurio ha capturado la imaginación de generaciones. Aparece frecuentemente en películas, documentales y series de televisión, destacando en franquicias como Jurassic Park. Su distintivo cráneo con 3 cuernos y su enorme frill han hecho del Triceratops uno de los dinosaurios más reconocibles y queridos. Sin embargo, irónicamente, a pesar de tener un nombre famoso, no comenzó siendo llamado Triceratops debido a una gran mala clasificación, ya que los paleontólogos primero pensaron que era un mamífero de todas las cosas. Esto sucedió después de que se descubrieran un par de cuernos de ceja en 1887 en Colorado. Finalmente fueron enviados al famoso paleontólogo Othniel Charles Marsh, quien creyó que estos cuernos pertenecían no a un dinosaurio, sino a un bisonte antiguo del Pleistoceno, único en forma y tamaño. Lo llamó Bison alticornis y lo dejó así. Una razón por la que pudo haber hecho esto es que en ese momento nadie sabía que los dinosaurios ceratopsianos existían. Un descubrimiento que llegaría solo un año después de que se desenterraran los cuernos de ceja, cuando el mismo paleontólogo presentó al mundo al Ceratops, el primer dinosaurio con cuernos. En el mismo año, otro evento monumental ocurrió cuando un vaquero se topó con un cráneo monstruoso que sobresalía de un barranco. Al igual que otros restos de dinosaurios con cuernos, fueron enviados a Marsh, quien los designó como una nueva especie de Ceratops. Un año más después de esto, nada realmente cambió hasta que, por pura suerte, se encontró un cráneo bien conservado que coincidía con el del llamado Nuevo Ceratops.
La única diferencia en este cráneo era que tenía todos sus cuernos, que sumaban 3, lo que llevó a Marsh a finalmente reconocer que la nueva especie de Ceratops y su bisonte no solo eran el mismo animal, sino también un género completamente nuevo de dinosaurio con cuernos, al que llamó Triceratops, que significa cara de 3 cuernos. El descubrimiento fue un gran acontecimiento, no solo por la atención que generó, sino también por el papel que jugó en la clasificación de dinosaurios, con el gran grupo de los ceratopsios siendo clasificados como todos marginocefalia más cercanamente relacionados con Triceratops que con el Psittacosaurus. Dentro de este grupo se cree que Triceratops cae bajo la familia Ceratopsidae, y más específicamente en la tribu Triceratopsini, donde se une a su pariente más cercano, el Torosaurus. Fuera de la clasificación, este nuevo dinosaurio fue un éxito rotundo gracias a su cráneo gigante y sus extraños cuernos, además de que se estaban descubriendo nuevas formaciones con muchos especímenes, como Hell Creek, lo que también llevó a la realización de que había habido más de una especie. Desde el siglo XIX se han descrito más de 15 especies, pero solo 2 se consideran válidas hoy en día, Triceratops horridus y Triceratops prorsus. A distancia ambos se habrían visto superficialmente iguales, pero tenían sus diferencias, con Horridus teniendo típicamente un hocico más largo y un cuerno nasal más corto, mientras que Prorsus tenía lo contrario, un hocico más corto y un cuerno nasal más largo. Aunque una área en la que eran muy similares era el tamaño. Técnicamente, el espécimen más grande conocido, apodado Big John, pertenecía a Horridus, dándole una ligera ventaja, pero en el gran esquema de las cosas, ambas especies eran absolutamente enormes, simbolizando tanto la majestuosidad como la ferocidad de la era de los dinosaurios. El Triceratops no solo fue un dinosaurio increíblemente adaptado, sino un verdadero titán de su tiempo, capaz de enfrentarse al temible T-Rex, uno de los depredadores más formidables de todos los tiempos. Aunque no sobrevivió al evento catastrófico que extinguió a los dinosaurios, su legado sigue vivo, resonando tanto en la ciencia como en la cultura popular. Desde sus impresionantes fósiles hasta su lugar en nuestra imaginación colectiva, el Triceratops continúa siendo una fuente inagotable de fascinación para todos los apasionados por el asombroso mundo prehistórico de nuestro planeta. Pero esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta para animarme a traer más contenido. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.